Vamos a ver ahora la parte de Adonet. Adonet es un espacio de nombres, que provee un conjunto de clases para trabajar con datos. Es una evolución más de un sistema diseñado para entornos desconectados. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros conectamos una base de datos a una base de datos y la tenemos conectado. Por lo tanto, se necesita un montón de cursores que van a estar sostenidos en la base de datos. Y eso genera una complicación cuando estamos trabajando en un sistema distribuido, porque son muchos los usuarios en los cuales voy a tener que tener un cursor, conectado. Por lo tanto, generamos una lectura de la base de datos y lo cargamos en un modelo de base de datos, pero en memoria, de tal manera que desconectamos de la base de datos, trabajamos con él y luego lo volvemos a reconectar. Adonet provee un modelo de programación con soporte de XML. XML es una forma de programar muy interesante que se hizo hace unos cuantos años. Ahora ha evolucionado más hacia el JSON, pero XML sigue siendo fuerte en la implementación de estos tipos de trabajos. Un conjunto es muy parecido al HTML, pero solamente que es case sensitive, es decir, sensitivo, tiene un montón de elementos que los puedo relacionar. El inconveniente es la gran cantidad, por ejemplo, que tenemos que hacer en esas bases de datos jerárquicas, o sea, no relacionales. Convertir una base de datos relacional en una base de datos jerárquica es un trabajo también bastante complicado. Pero bueno, se puede hacer. Y esto nos ha facilitado muchas veces el utilizar un modelo muy importante en memoria que se llama el data table. Adonet tiene un conjunto de clases, interfaces, estructuras, enumeraciones que manejan el acceso a los datos dentro del Net Framework y sobre todo con las bases de datos. Veamos un poco, vamos a ver una vista previa de esto. ¿Cuáles son los NetPages que tiene Adonet? Es muy importante mirar estos NetPages. System Data va a contener a todos estos elementos que están acá, estos sistemas. System Data tiene un elemento fundamental, son dos elementos fundamentales, que es el Data Table y el Dataset. El Dataset es el conjunto de Data Tables que formarían un conjunto de tablas de datos que me permitirían manejar todo un sistema. Pero nosotros no vamos a usar esto, sino vamos a usar el Data Table. System Data Table es en cierto modo una tabla hecha en memoria con un montón de constraints que pueden generarse emulando la base de datos. System Data tiene también System Data Common. System Data Common genera las interfaces, son clases abstractas que van a generar todos los sistemas de conexión de data reader o lectores de datos, los comandos, y van a especificar las funciones que son necesarias para estos comandos en forma genérica, abstracta, de tal manera, no genérica, sino abstracta, de tal manera que luego sean implementadas en las clases herederas. Una de las clases herederas más importantes es System Data SQL Client. System Data SQL Client maneja las bases de datos SQL y tiene un montón de comandos, por ejemplo, el SQL Connection, el SQL Command, el SQL Data Reader,
que van a generar un montón de datos que van a cargarse en un System Data, por ejemplo, ¿no? Un data type. Y ese SQL Client tiene varias operaciones en el comando que me van a permitir que yo pueda cargar una tabla o pueda cargar un registro. Está también SystemOLEDB, que eran antiguamente para las bases de datos que se usaban en .NET, no en .NET, sino en .NET, es decir, aquellos Visual Basic .NET que existían anteriormente a ellos, ODBC lo mismo, son sistemas, como digamos, más antiguos, que se pueden utilizar y se han quedado integrados en este sistema. También están, por ejemplo, algunos hechos por otros proveedores que cumplen con las normas de System Data Common, como por ejemplo System Oracle Client, y también puede ser alguna conexión a IBM Client, etcétera, 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 que serían nada más que implementar las cosas que se hacen en el client a través del Data Common y generarían una actividad compatible con Oracle, que es otra forma de base de datos distinta al System SQL Server. Bueno, y también, digamos, se pueden ir implementando otras interfaces. Estas se implementan a través de lo que se llama proveedores o providers. Bueno, vamos a ver un poco el Data Table. Es el objeto central de la biblioteca Adonet, porque es la que me permite que yo lo cargue en una tabla y pueda manejar directamente el objeto, una tabla de base de datos en un Data Table. Tiene restricciones que vamos a ver, por ejemplo, lo que es clave primaria. También puedo crear otras claves que son claves únicas. El esquema está definido por un Data Column Collection, el esquema de los datos. Es decir, que allí en la columna se va a dar el nombre, se va a decir de qué tipo de dato es. Ahí me va a restringir si es también que tiene clave única o no. Entonces directamente también tenemos en el Data Table un montón de cosas que no voy a explicar, algunas voy a explicar las necesarias nada más. Mantiene la integridad de los datos por medio de constraints. Esas constraints son muy parecidas, pero también con un lenguaje un poco distinto a las que tiene SQL Server. Por medio de sus eventos podemos controlar los diferentes estados de los registros y desconoce su origen de datos, por lo que funciona como una entidad independiente. El Data Table es una de las grandes ventajas que tenemos. Veamos acá. Por ejemplo, cuando yo creo un Data Table, le tengo que agregar un nombre, directamente voy generando las columnas. Una vez que genera las columnas, cargo un row directamente y le puedo poner los datos. Los rows son las filas que van a tener cada dato. Eso va a representar una entidad. Cada objeto es una entidad. Por ejemplo, si yo tomo una identidad usuarios o personas, bueno, va a tener un nombre, un DNI, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un System Data Table que contiene un System Data Row y tiene un System Data Column, que son los datos que vamos a tratar de referenciarnos. Data Table es XML serializable. Quiere decir que responde al XML serializable. Se lo puede serializar. También tiene varios métodos, que uno de ellos es el método load, que cargando un data reader, que es una base que está obtenida en System Data SQL Client. El data reader es un poco la lista que hago con un select. Me va a dar una lista en la tabla de datos. Bueno, esos datos que yo a veces voy a poner o que puse en el lenguaje select, me van a dar un data reader. Ese data reader actúa de una manera muy especial. Tampoco me voy a dedicar a explicarlo eso porque va a ser muy rápido lo que vamos a hacer y vamos a manejar los store procedures, que era una cosa que tuvimos
en las versiones anteriores que hemos hablado ya. Y bueno, esto se puede ver la tabla. Hay métodos como DataView to Table, Roysted, setAddress, smodify. Esto no lo vamos a mojar, no lo vamos a manejar así, ya que a la tabla no la vamos a modificar, no la vamos a manejar como una base de datos, sino también para cargar los datos que va a tener sobre una lista o lo que fuera, y poder cargar ya sea un data row, una fila de esa base de datos, recorrerla. Bueno, métodos del objeto de vector, de algunos métodos. URow. URow, ¿qué hace? Devuelve un objeto de data row, pero con el esquema que yo hice de las columnas del data table. El reader XML esquema establece un XML al cual se le lee el esquema, y en base a eso la base de datos sabe cómo se comporta cada una de las columnas, cada uno de los elementos, las restricciones que tiene, etc. Un reader XML lee el lenguaje que está en XML con las cargas de los datos, ya no cómo se forman o cómo se relacionan, sino cómo están cargados. La rows es la colección, una colección de columnas, en la cual se especifica la propiedad, la property count, que me dice la cantidad de filas que tiene. Lo mismo están las columns, las data columns. Las data columns o columns también me permite que yo vea las columnas, la colección de columnas que tenemos, con su nombre, con sus datos internos, etc. Bueno, el método select no lo vamos a ver. El método write XML sí escribe la configuración que tiene los datos XML en la data table. El write XML esquema es un archivo con el esquema utilizado para el data table. Las columnas, tiene una colección de métodos columnas. Hay un add y un remove. También hay un método load que carga en base a un data row en base a un origen, que se llama data reader. El merge combina dos filas en múltiples data tables. Muchas veces todas estas propiedades no las vamos a usar, pero vamos a ver ahora cómo usar un data table realmente con una configuración, con un archivo que hemos preparado. Acá he creado un consola table, donde en el bin directamente tiene todo esto, que son los datos de consola. Pero vamos a ver ahora, cuando hago consola en el programa vamos a ver acá qué uses tengo. Tengo un using system, un using system data y un using system IO. ¿Para qué es esto? El system IO para cargar archivos, el system data para usar el data table, y el system para configurar lo que vamos a poner. Primeramente, los class program siempre arrancan con el stack void main. Este es el punto de arranque de todas las clases de consola. Esto es una clase de consola. Yo tengo acá un ciclo que se va a hacer con do menú mientras option key es igual a consola key end. Veamos qué es esto. Entonces voy a ver acá parámetros. Fíjense que como es una clase estática y yo quiero usar acá los parámetros directamente sin vincularme a nada, tienen que ser también estáticos acá. El método estático, esta clase no es estática, class program. Es una clase de instancia, pero tiene un método estático que es de clase para todos los programas, que se crean acá todas las clases de program. Y tiene un data table, myTable, que es igual a null. Es un static data table, es un system data.datatable. Esta es la tabla, creo una tabla, nula todavía. También tengo un static read only, quiere decir que solamente de lectura, un string path, que es app domain, current domain, base directory, mytable xml. Quiere decir que va a haber un archivo que va a tener esto. Y también tiene un read only patch schema,
que va a ser una app domain, current domain, base directory, my table esquema XML. Acuérdense que esto se va a vincular precisamente al bin, que el bin tiene dos configuraciones, una debug y otra release. La release no la vamos a usar, vamos a meternos con debug y vamos a ver que está todo esto compilado. Si yo lo confilo con control F5 acá, me daría también la compilación release, pero no la voy a usar. Vamos a usar con F5 directamente y generaremos los elementos en el debug para ver y probar esta tabla. Veamos ahora qué es lo que hago. Bueno, ya está la región parámetros, ya está el do, menú, while option. Option, fíjense que es un console key info option. ¿Cuándo se produce un console key info? Cuando yo hago un console read key, el read key me devuelve el console key info, que significa la tecla en la cual se pulsó. Cuando yo hago un console key info.key, me va a darme un valor console key, que es un enumerador, que me va a decir, por ejemplo, console key en si toqué la tecla fin. El console key, por ejemplo, left arrow va hacia la izquierda, el right arrow va hacia la derecha, el up arrow va hacia arriba, el D0 implica el número 0 que ingresé, el D1 el 1, el 2 el 2 y el 3 el 3. Entonces vamos a ver cómo vamos a manejar eso en base a un read key y no un read line. Entonces vamos a ver cómo se hace. Veamos entonces este menú que se va a repetir hasta que la opción key sea un console key en. Vamos a ver cómo se hace. Primeramente vamos a ver un menú. Lo primero que hago es un console clear, que estoy limpiando la pantalla. Y luego hago un console writeline, pulse su opción con el console read key. Console writeline 1, crear tabla. 2, agregar dato, que va a agregar un dato en la tabla. Y 3, salir. Con estas tres implementaciones yo voy a hacer todo. Y ahora que digo, opción igual a console read key true. ¿Por qué? Para que no se vea en la pantalla cuando yo apriete la tecla, ¿qué tecla apreté? Se ve al poner true que no sea visible la tecla. Si no, se vería que tecla pulsé en la pantalla. Bueno, y entonces hago un switch. Opción key. Fíjense que ya estoy opción key. En la opción en la que yo la clave, que es la clave que tiene, dice que en case de console key, fíjense que es un enumerable, de 1, que es decir el número 1, voy a crear tabla, cargar tabla, fíjense, y un break. Hace console 2, agregar datos, un break. Y el caso del end no lo puse directamente porque ya lo puse acá. Acá terminaría el programa. Entonces vamos a ver qué es este cargar tabla. Acuérdense que yo había puesto que la table es igual a null. Ahora pregunto, mi tabla, que es un data table, distinto de null, return. Quiere decir que si se ha creado el data table, no hace nada esta función. Quiere decir que yo, cuando puse 1 acá y imponer al 1, va y retorna de vuelta al menú. Si no, mi tabla es igual a new data table, porque la tabla era null. Esto lo hicimos acá en la construcción, cuando lo tenían en la ¿ven? Static data table null. Bueno, veamos qué hago. Ahora creo el data table, ya no entraría en null. Y ahora dice, si no existe el path esquema ¿cuál era? Static read only path esquema, vamos a iniciar acá. App domain, current domain, base directory, que me va a dar acá. En el bin debug me va a dar, este es acá, más mi tabla XML, mi tabla esquema XML. Entonces vamos a ver,
estamos acá. Ahí había dos opciones. Si existe el esquema, entonces pongo crear tabla. Si no existe, fíjense que acá, si existe, cargo la tabla, porque ya está existida. Y acá hago un console readkey. ¿Qué quiere decir? Que cuando cree la tabla está, hace un console readkey, y luego cuando se lee esa tabla se vuelve a menú. Y ya vamos a ir. Bueno, veamos cuál es el crear tabla, primeramente, que es el más interesante. Y entonces hago mi tabla, table name, personas. O sea, estoy creando una tabla de personas. Fíjense que fíjense que acá yo hice un new data table, my table. Y acá ya le pongo un nombre, personas. La otra no tiene nada. Si la otra hay que leerlo, es una cosa. Y acá la estoy creando. Y ahora creo una columna, un data column. Lo primero que hago es un data column que la voy a poner call. Y ahora digo que esa data column es my table column add. Y acá se le pone el nombre, que se le va a agregar a la columna, que va a ser el ID, de tipo int, type of int. Y entonces pone una call auto increment true. Este es directamente la famosa identity con auto increment sit 1, empieza en 1, y con el increment spec 1. Directamente con esto yo estoy haciendo una identity con el ID. Y ahora tengo call my table column add, nombre de tipo string. Y ahora digo que agrego otra columna, y yo le pongo call acá porque muchas veces voy a tener que definir los que son únicos, que es este. Este otro no necesitaría poner call, ¿no? Con mi table column DNI type of int, creo el DNI. Digo que el int es único, por lo tanto call unique true. Y ahora agrego la dirección, que es de type of string. Fíjese, call my table column dirección type of string. El método add entonces va generando en la colección de columnas de la tabla, está creando la que tiene el ID, el nombre, el DNI y la dirección. Ahora, ¿qué hago? My table, write XML esquema, path esquema. Ya acá me va a guardar el esquema. Y my table, write XML, path. Lo que está cargando es acá lo que contiene, las filas que contiene el dato de la consola. Y entonces acá, se ha agregado una tabla. Fíjense que yo tengo ahí un readkey para que se vea, porque si no, no se vería. Eso lo estoy invocando en crear tabla. Fíjense. Fíjense, crear tabla, lo a tabla, console readkey que está fuera del else, quiere decir que cualquier ordenador que vengan, se va a ver acá el dato. Se ha agregado una tabla. ¿Cómo ocurriría en el caso de que ya exista el load table? Lo que hace en la tabla es my table, ya la había creado, read XML para que esquema, y entonces me carga todo el esquema de columnas y de filas con todos los datos que tiene. My table read XML path, con esta va a cargar el contenido que va a tener la tabla. Y ahora pongo console Rayland, se ha cargado la tabla. Veamos cómo se ejecuta esto, la primera parte nada más, para ver cómo queda esto. Voy a ejecutarlo, este programa. Y vean que acá me va, pulse su opción. 1, crear tablas. 2, agregar datos. 3, salir. Voy a poner el 1, escribo el 1 acá, hago un readkey que está pidiéndome esto, aprieto el 1 y dice ya se ha agregado la tabla. Bueno, voy a detener este programa y quiero ver qué se produjo acá. Entonces, mirando acá, en el link, en el debug, fíjense que se ha agregado mi table XML y mi table esquema XML. Veamos el esquema. Fíjense lo que pasó. Me generó este esquema, que ya tiene como dato el main data table, new dataset, MS dataset,
El name de la tabla es personas, como había dicho yo. Y acá tiene los elementos de las columnas. ¿Y qué columnas tiene? Un ID, que es un autoincrement true, seed 1 y el step 1. Y mi ocurrencia es 1, 0. Ahora veamos acá, el nombre de tipo string, ya está acá. El DNI de tipo int. El dirección la tiene acá de tipo string. Y acá está la unique name constraint DNI. Fíjense, DNI. Xfer, Xpat, DNI, unique. Lo cual está diciendo acá que la constraint DNI es única, las demás no. Esto me puse el esquema. Lo voy a borrar. Acá, como no puse nada, pero todavía lo creé, tengo también mi tablet XML, que hasta ahora lo único que me dice, XML versión, estándar 10, document element. Todavía no hay agregado ningún elemento. Vuelvo de vuelta a ejecutar. Vamos a ir acá. Vamos a ir acá a program. Entonces acá en el program voy a ejecutar de vuelta. Y ahora ya la tengo creada, pero ahora no está todo descargado, entonces tengo que poner de vuelta 1 a crear tabla, y acá dice se ha cargado la tabla. Ya uso un read XML esquema, un read del otro, pero ya no la crea como la creó antes porque ya estaba creada. Entonces se cargó la tabla. Una vez que yo cargué la tabla, voy a agregar un dato. ¿Cómo es esto de agregar datos? Vamos a mirar acá cómo es esto de agregar datos para ver cómo juega un poco la tabla. Lo primero que hago cuando hago agregar datos, si mi tabla es nula, return, quiere decir que si yo no había cargado la tabla, es nula, por lo tanto se hace un retorno. Y si no, ya invoco el método listar. ¿El listado qué me va a dar? A ver, vamos a ver dónde está el listado. Acá. Primero hace un console clear. Después imprime la cabecera. Por lo tanto hace un console write line, my table name to upper. Le está poniendo personas a la tabla, el nombre que tiene. Y lo puse to upper para que salgan mayúsculas. Luego determino la posición, igual a 0. Y digo que la consola con el color de fondo va a ser azul, oscuro. Y el foreground color le pongo color azul. Bueno, entonces lo que hago es un i0 hasta mi tablet colors count y más. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy recorriendo todas las columnas y le voy a poner console cursor left posición. Ahí está posición, que ahora está en 0. Pero fíjense que acá está haciendo un ciclo en esto. Entonces pongo console right, my tablet columns i punto columns name to upper. Quiere decir que me va a poner el nombre que está, el ID, el nombre, la dirección. ¿Y qué hago? Le sumo 10 registros, 10 letras. Y con esto hago de vuelta un cursor left en la posición ya no 0, sino en la 10, y imprimo la columna 10. De esa manera hago el encabezamiento de la tabla. Ahora hago un console reset color, lo cual vuelvo de vuelta a los colores iniciales, y hago un console write line, porque fíjense que hasta ahora hice un write, lo imprimí todo en una misma línea. Y ahora, ¿qué hago? Imprimo las filas. Entonces hago for each data row in my table rows, en la colección de rows, y digo, la pos 0, empiezo de vuelta con las posiciones, y hago un for each y 0 my table column count. Quiere decir que acá hay un doble ciclo, un ciclo por cada fila, y dentro de cada fila, en la row, va a tener distintas posiciones en cada columna, que es el campo que corresponde. Y entonces hago un console post, un write de RI to string to upper,
Directamente lo estoy poniendo en mayúscula y sumo la posición 10 y cuando termine cada fila le hago un writeline de tal manera que salte la línea. Bueno, y al final cuando termine la tabla imprimo esto como para indicar que está cerrado. Bueno, fíjense, este es el listar, que yo lo hice cuando hice agregar un dato. Pero veamos ahora cómo sigue esto. Yo invoqué al método listar y ahora invoqué acá en listar en agregar datos. Genero un data row dr myTable new row. ¿Qué hago con esto? Genero un data row. ¿Y qué hago? Tomo la de la tabla, el que tiene el ID, tiene el DNI, tiene el nombre y tiene la dirección. Entonces con esos datos que tengo que cargarlos, no el ID no se carga porque es autonumérico, hago un console write nombre para que ingrese el nombre y hago un dr nombre. Ahora se puede acceder como dr1 o dr nombre. Entonces directamente acá voy a poner dr nombre. Son dos formas que tiene la colección de acceder al data row. Podría ser data row 1 y entonces lo busca el data row 1, o también tiene esta otra forma que es una sobrecarga con la posición dis que me permite que yo lea con el nombre directamente y hace un console readline, ¿no? Directamente lo carga. Con el DNI le imprimo el DNI para que ingrese el DNI y hago un dr DNI console readline también. Y console write dirección con dr dirección igual a console readline. Acá no consideré los casos que lo ingreso nulo. Podría haberlo controlado, pero bueno, para evitar todo eso no lo pongo. Y hago un try, aquí sí hago un try, porque todavía no lo agregué a la tabla, pero ahora sí, cuando lo agregan, mira todas las constraints. Entonces acá, my table rows add dr. Cuando hace esto, me puede generar una excepción. Si hay una excepción, la pongo acá y imprimo el error. Y hago un recap para que se vea. Si no, cuando yo agregué toda esta tabla, en la tabla, la vuelvo a listar y hago un recap para ver la lista de lo que he hecho. Fíjense ustedes cómo hago. Y luego, una vez que ya está vista la tabla y se ve todo, acá, en esto, hago un myTable write XML path. Entonces ahora sí le voy agregando la fila o las columnas en ese write XML a toda la tabla que estuve leyendo. Y entonces, después que lo hace, voy a menú de vuelta para volver a insistir. Bueno, esto es todo lo que está implementado. Veamos cómo va haciendo esto, cómo va trabajando esta columna. Por lo tanto, voy a empezar de nuevo. La primera cosa que sabemos, que si yo agrego un 2, acá no pasa nada, solamente el salir sí, pero voy a ir a apretar uno, crear tabla. Bueno, entonces vamos a ir de vuelta, por si acaso. 1, crear tabla. Se ha cargado la tabla. Muy bien, doy un enter. Y ahora voy a agregar dato. Fíjense que ya me dio el ID, el nombre, el DNI y la dirección. Y entonces pongo nombre. Fíjense que en esta tabla no hay todavía ningún registro, por eso no está acá. Le voy a poner nombre José. DNI, le voy a poner 1 para que sepa, para acordarme. Dir José, la dirección. Y ahora aprieto Enter, pero ya me genera la carga acá en listado. Y espera que yo toque una tecla para que salga. Pero ya veo lo que se agregó. Ahora vamos de vuelta, aprieto el 2. Y ahora pongo nombre y voy a poner Pedro.
y voy a cometer un error a propósito, DNI 1. Pero ahora no pasa nada. Dir Pedro. La columna DNI está restringida, acá se largó la excepción, ¿ve? Ya está presente el valor 1. Acá me vuelve de vuelta y yo tengo que empezar con Pedro, pero ya, ahora corrijo. Le voy a poner 2, ya no hay 1. Y entonces la dirección es dir. Ahí me queda cargada. Y me la guardó. Fíjense que acá me la guardó. Vamos a ver si es verdad. Acá me pregunta, porque yo acá puse meditable que se me lee sí a todo. Y entonces vamos a ver acá. Fíjense, ID 1, José, nombre, DNI, dirección, dir José. Fíjense cómo se dio esto con la persona. Ahora veamos. Acá está. 1, dir José. Veamos acá cómo cargamos esto. Voy a agregar un dato. Acá ya está cargado Pedro. Ahora voy a poner Antonio. DNI 3. Dirección dir Antonio. Ahora veamos. Acá me queda guardado el dato. Yo ahora vuelvo de vuelta y aprieto End. Salir. Fin. Salió. Bueno, acá no le pongo nada. Ustedes van a ver que acá están cargados todos los datos. Si yo lo quiero cargar de vuelta, me van a ver que me lo vuelve a cargar ya con datos. Pongo 1, crear tabla, se cargó la tabla. 2. Vean, José, Pedro, Antonio. Bueno, esto es como se carga una tabla. Directamente hay agregar columnas, el agregar filas. Se pueden dar cuenta que ahí están mirando todas las contras. Esto no lo vamos a aplicar tan así. Vamos a aplicar un método que es el método LOA con el SQL Data Reader, pero voy a tratar de ver cómo se hace la tabla con un XML serializable. Aunque en general lo que vamos a trabajarlo no va a ser con XML serializable, sino directamente en memoria. Esta tabla se va a generar en memoria y se va a eliminar en el mismo tiempo que hagamos, porque lo vamos a convertir en otros datos. Eso lo vamos a ver en un futuro, en el próximo trabajo. Bueno, nada más por ahora. Aquí terminamos.